Clases de palabras. Es una categoría morfológica que indica en las palabras si se refiere a una o varias entidades. Según la RAE, constituye una propiedad gramatical característica de los sustantivos, los pronombres, los adjetivos, los determinantes en el sentido amplio que abarcan los cuantificadores y los verbos. Se presenta en dos formas: singular, árbol, quién, grande, este, come, y plural, árboles, quienes, grandes, estos, comen. Elementos de relación, preposiciones y conjunciones. Las preposiciones son partículas que concretan o determinan el significado de la palabra que sigue respecto a la precedente. No tienen reflexión de género ni de número. Las preposiciones se estudian según su forma, función y significado. Así, respecto a la forma, se dividen en propias e impropias. Las primeras son las que tradicionalmente se han reconocido como propias del español: a, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, so, para, por, según, sin, sobre, tras. So y cabe se consideran anticuadas y no suelen usarse en el español actual, ni oral ni escrito. So únicamente permanece en las expresiones so pretexto y so pena de. Las conjunciones, al igual que las preposiciones, son partículas invariables. Sirven para juntar o unir palabras u oraciones con igual o diferente valor gramatical, lo que les asigna las siguientes características y funciones: coordinar palabras, Pedro y Juan, María e Isabel; coordinar sintagmas, el perro pequeño y el perro grande; coordinar proposiciones u oraciones. Se encontraron y discutieron durante un largo rato. Subordinar una proposición a otra: espero que me digas la verdad. Y establecer relaciones de dependencia entre elementos que se vinculan: si estás cansada, quédate en casa. Representación gráfica del fonema U. Este fonema U puede representarse gráficamente con dos letras diferentes, U o también U, y la W. La U representando el fonema U puede utilizarse en posición inicial, media o final: uva, úvula, puerta, tribu, Perú. Sin embargo, se dan casos especiales de uso del fonema y el grafema, como los siguientes: la U con diéresis, cuando es necesario pronunciar la U estando antecedida del fonema G sin que forme parte del dígrafo GU. Esta letra debe escribirse con diéresis o crema. Cigüeña, aguita, argüello, pingüino. Signos de puntuación. Son signos que marcan pausas necesarias que dan orden y claridad a nuestros escritos. Indican además matices
peculiares como la entonación y el sentido de lo que se escribe. La coma, el punto y coma, el punto, los dos puntos, los puntos suspensivos, los signos de interrogación, los signos de exclamación y los guiones. Clasificación de las palabras. El sentido general y un tanto figurado podemos considerar que la lengua es una especie de universo conformado por palabras las cuales deben diferentes aspectos: semántico, morfológico, sintáctico. El sustantivo. En palabras de la RAE, los sustantivos denotan entidades materiales o inmateriales de toda naturaleza y condición, personas, animales, cosas reales, imaginarias, grupos, materias, acciones, cualidades, sucesos. Esta diversidad de nociones permite agruparlos en varias clases gramaticales. Sustantivo común. También puede denominarse nombre común o apelativo. Se utiliza para nombrar a todos los individuos de una clase, es decir, clasifica la categoría, las personas, los animales o las cosas según ciertos rasgos comunes que los distinguen. La RAE en 2011. También podemos definirlos como la palabra que usamos para nombrar a un objeto o un ser animado o un animal, real o irreal, del cual se pueda decir algo. Son ejemplos de sustantivos comunes palabras como libro, mesa, casa, árbol, pez. Pintar con palabras. Definición: adjetivos, clases, grados, comparativo, positivo, superlativo, explicativo, especificativo. Sustantivos propios son los que permiten individualizar y distinguir al ser o elemento que nombra, entre todos los de su misma especie. Por ejemplo, si el nombre común es mujeres, Teresa sería el nombre para distinguir entre el grupo de mujeres o una de ellas. Igual decir Sumapaz para distinguir a un río entre el conjunto general de estos. Sustantivos abstractos y concretos. Los abstractos designan lo que no es material, especialmente acciones, cualidades y procesos que se le atribuyen a los seres y que se asumen como entidades independientes a ellos, por ejemplo, belleza, limpieza, reproducción. En cambio, los concretos corresponde a los seres, a los cuales se les atribuye esos procesos, acciones o cualidades, por ejemplo, mujer, ropa, animal. Sustantivos masculinos y femeninos. Tanto los nombres concretos como los abstractos, comunes o propios, se dividen a su vez en dos grandes grupos: los de género masculino y los de género femenino. Los primeros se llaman masculinos y son los que pueden ir acompañados por el artículo el, mientras que los segundos se llaman femeninos y son los que pueden ir acompañados por el artículo la. Sustantivos en singular y en plural. Todos los sustantivos, bien sean abstractos o concretos, comunes o propios, femeninos o masculinos, se manifiestan de una de estas dos maneras: los que admiten la compañía de los artículos el o la, los cuales se dicen que están en singular, y los que admiten los artículos los o las, y se dicen que son sustantivos en número plural. Son nombres en singular el país, la casa, el cuaderno. Son nombres en plural las mujeres, los amigos. El adjetivo. Según la Real Academia Española, el adjetivo es una clase de palabra que se modifica el sustantivo o se predica de él, aportándole muy variados significados en un gran número de casos.
El adjetivo denota propiedades o cualidades como en los ejemplos siguientes: las calles estrechas, las personas discretas, flores rojas, una dura experiencia, un hombre atroz. El adjetivo siempre está ligado al sustantivo en su parte formal, ya que comparte con este los morfemas de género y número. Cuando el adjetivo se le antepone a un artículo, se dice que se ha sustantivado, es decir, adquiere la condición de sustantivo. Por ejemplo, el rojo es impacta. Adjetivo calificativo es el que indica una cualidad del sustantivo o indica cómo es este. Ejemplos: peligroso, tranquilo, amarillo, sutil, silenciosa, profunda. Adjetivo demostrativo indica proximidad o lejanía en relación con la persona que se está expresando. Adjetivo posesivo indica pertenencia o posesión del objeto o cosa o que se refiere quien lo está expresando. Adjetivo predicativo: los que afectan indirectamente el sentido del sustantivo. Para que cumpla su función se requiere la presencia de un verbo. El verbo se le define como la palabra que puede indicar acción: jugar, caminar, leer. El verbo fenómenos o acontecimientos de la naturaleza o estados de ánimos: suspirar, llorar, dormir. Verbos defectivos o incompletos son los que en su conjugación no contienen todas las formas verbales. Verbos regulares son aquellos que al conjugarse mantienen sin modificación su raíz o lexema y mantienen en sus deficiencias un sentido de su uniformidad. Verbos irregulares son aquellos que al conjugarlos no mantienen inmodificable la raíz. El verbo hablar, bailar, cantar. El adverbio. Según la RAE, el adverbio es una clase de palabra invariable que se caracteriza por dos factores. En español, los adverbios son las diferentes clases o categorías así: adverbios de modo y adverbios de lugar, adverbios de tiempo, adverbios de cantidad, adverbios de afirmación y adverbios de... El pronombre. Los pronombres se califican en las siguientes categorías. Pronombres personales. Según la RAE, se denominan así porque presentan rasgos. Pronombres demostrativos, los que remiten a determinados nombres. Pronombres posesivos, indican a quienes pertenece el objeto, sea una o varias personas. Pronombres indefinidos, los que señalan a personas, cosas de manera imprecisa. Pronombres numerales, sirven para señalar provisionalmente a los seres por la particularidad de cantidad. Pronombres relativos, se utilizan referidos a un nombre que se haya citado antes la expresión. Pronombres exclamativos e interrogativos, expresan preguntas o exclamaciones, pero al mismo tiempo hacen referencia a nombres respecto de personas o cosas.